revelado la increíble verdad detrás del granjero malvado que transformó vidas para siempre en el pequeño pueblo de San José, donde el polvo se mezclaba con el aroma de la tierra fértil. Miguel, un joven de 25 años, luchaba con un peso que parecía aplastarlo. Desde niño, había aprendido el arte de cultivar, la sabiduría de su abuela resonando en sus oídos: la tierra da frutos a quienes saben cuidarla. Sin embargo, al ver a su madre llorar en silencio, absorta en la desesperanza del escaso dinero, sentía que la injusticia económica le robaba el aliento. Era un prisionero de su propia tierra, asfixiado por los secuaces de don Ernesto, un granjero que había transformado su poder en un puño de hierro que controlaba cada rincón del pueblo. En un intento por entender su realidad, Miguel se adentraba cada vez más en su dilema, recorriendo la frontera entre el respeto por su familia y el profundo deseo de buscar cambio. Con cada día que pasaba, sentía cómo las cadenas de pobreza se entrelazaban más y más con los secretos oscuros que guardaba don Ernesto. Era como si un velo de angustia cubriera su mente, nublando sus pensamientos y sus sueños. ¿Era posible que él, un simple joven cultivador, pudiera enfrentarse a un hombre que había liquidado a muchos en su camino hacia el poder? La tarde calurosa en que su antigua maestra, la señorita Clara, apareció como un susurro en el viento, algo en su interior cambió. Mientras se sentaban juntos bajo la sombra de un frondoso árbol, Clara compartió viejas historias de su juventud, de sus propias luchas en la ciudad. Sus palabras resonaban en el corazón de Miguel, despertando una chispa de esperanza. Pero cada momento a su lado lo obligaba a confrontar sus temores, ¿y si la búsqueda de justicia solo lo llevaba a un abismo de dolor? ¿Sería capaz de arriesgar la seguridad de su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se transformaron en un mar de incertidumbre. Miguel y Clara, armados con sus esperanzas, decidieron unirse a Alan, un amigo que traía consigo un viejo documento familiar que insinuaba conexiones entre su sangre y la del granjero malvado. Si don Ernesto puede conseguir lo que quiera, ¿por qué no nosotros?, afirmó Alan, desafiando las normas establecidas que durante tanto tiempo habían dominado la vida en San José. Pero detrás de esa audacia, Miguel sentía una tormenta de emociones. El miedo a las represalias, a perder a su familia, lo paralizaba. Aquella noche, al ver a su madre rezar por un milagro, juró que no dejaría que don Ernesto destruyera más vidas. Pero cada paso que daba hacia la verdad hacía más fuerte la agonía en su pecho. La lucha por el futuro ahora coexistía con la lealtad que había aprendido a valorar. ¿Estaba dispuesto a traicionar las leyes no escritas de su pueblo por el bien común? ¿Y si el descubrimiento de los secretos de don Ernesto resultaba ser más destructivo que el mismo hombre? Una escena inquietante se presentó ante sus ojos cuando, escondido en la sombra de unos árboles, fue testigo de un trato oscuro en la granja de don Ernesto. Su corazón golpeaba en su pecho, y en un instante, se sintió empujado hacia una realidad que podría costarle todo. El momento crucial se acercaba. Esa revelación lo hizo confrontar la cruda verdad: la lucha por la justicia no era sencilla y cada decisión podría llevarlo a un camino sin retorno. Miguel supo, en el fondo de su corazón, que su vida nunca volvería a ser igual. Miguel se acomodó en la oscura alcoba que había sido su refugio matutino, pero la quietud de la noche solamente acentuaba su inquietud. El eco de las palabras de Alan resonaba en su mente: si don Ernesto puede conseguir lo que quiera, ¿por qué no nosotros? No podía dejar de cuestionar la veracidad de esa afirmación.
El miedo y la duda asomaban con cada pensamiento, y su corazón latía fuertemente al recordar la escena clandestina que había presenciado. Aquella noche, las sombras de su entorno parecían cobrar vida, provocándole un sentimiento de angustia casi palpable. La determinación comenzaba a abrirse paso, resquebrajando las dudas que le atormentaban. Cada vez que sus pensamientos se deslizaban hacia las angustias de su madre, sentía una punzada que le impulsaba a actuar. Consciente de que cada elección podría ser decisiva, se enfrentó a la perspectiva de romper las cadenas que lo mantenían atado. Había algo profundo dentro de él que despertaba una ambición que antes había evitado reconocer. La posibilidad de recuperar su vida era más aterradora que el mismo don Ernesto. Decidió buscar a Clara. La sabiduría y el apoyo de su antigua maestra podrían proporcionarle la claridad que necesitaba en ese momento de confusión. Al llegar a su casa, se encontró con la mirada comprensiva de Clara. Ella le habló sobre la resiliencia que había cultivado en sus propias batallas. Sus historias impregnaban la soledad del lugar, y Miguel sintió que una nueva fuerza brotaba de sus entrañas. Era un tiempo de revelaciones, y Clara parecía haber tenido la clave para entender su destino. ¿Has considerado lo que estás dispuesto a arriesgar?, le preguntó, viendo la lucha dibujada en su rostro. El terror de fallar es un peso que arrastrarás siempre, pero el valor de levantarte de tus fracasos es lo que realmente definirá tu camino. Las palabras de Clara fueron como un faro. Entendió que el fracaso era una posibilidad, pero el verdadero fracaso sería no intentarlo. Mientras la noche avanzaba, Miguel volvió a la granja. Sabía que tendría que infiltrarse, observar, escuchar y esperar el momento ideal. Se armó de valor, sintiendo que su papel no era ser un mero espectador de la vida, sino un protagonista activo en su propia historia. Con el documento que Alan había traído, se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. Las conexiones familiares que los unían a don Ernesto podían convertirse en su herramienta más poderosa o en su ruina. ¿Qué secretos escondía su linaje? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar por la verdad? La inminente confrontación con el granjero malvado le producía un nudo en el estómago. Miguel se sintió abrumado por la responsabilidad de sus acciones. Cada movimiento contaba, y cada palabra que pronunciara podría cambiar el destino de su pueblo. El futuro de su madre y el de él mismo pendía de un hilo que él mismo debía alimentar. Al adentrarse en la granja bajo la luz tenue de la luna, un vistazo rápido le reveló la magnitud de lo que enfrentaba. Había algo oscuro en el aire, un susurro de inquietud que parecía advertirle que la verdad, en su esencia brutal, podría ser más devastadora que la mentira que sustentaba a don Ernesto. Tal vez no estaba preparado para lo que iba a descubrir. Miguel sintió una profunda conexión con la tierra que sabía cultivar. El momento de reconocer su propio poder se acercaba, pero la pregunta persistía. ¿Su deseo de justicia era más fuerte que su temor a las repercusiones? La tensión que lo rodeaba crecía, y al mirar al cielo estrellado, una verdad inamovible comenzó a resguardarse en su interior. La lucha no era solo por él, sino por cada vida que había sido aplastada por el dominio de don Ernesto. Fue entonces que comprendió que debía avanzar, enfrentarse a sus propios miedos y desenmascarar la figura que había mantenido cautivo su espíritu. Pero en ese instante crucial, un ruido interrumpió su concentración. Se volvió, el corazón frío y los sentidos agudizados, solo para encontrar una sombra al acecho entre los árboles. Sería un amigo, o un enemigo muy conocido que se acercaba para poner a prueba su valentía. El aire en la granja era denso y la oscuridad parecía tener vida propia. Miguel contuvo la respiración, su cuerpo paralizado por la incertidumbre. La sombra que había vislumbrado entre los árboles ahora se movía, sigilosa y precisa. La adrenalina lo hizo sentir más vivo, más consciente de cada latido de su corazón. La idea de que sus decisiones podían tener consecuencias inmediatas lo aterraba y a la vez lo estimulaba. Decidido a no dejarse dominar por el miedo, Miguel se acercó un poco más,
los pasos suaves como un susurro. La figura, apenas perceptible, le resultaba familiar y amenazadora al mismo tiempo. Podía ser Alan, pero también podría ser un espía al servicio de don Ernesto. Se detuvo, atrapado entre la curiosidad y la cautela. Mientras sus pensamientos temblaban de ansiedad, recordó las palabras de Clara sobre el valor de levantarse de los fracasos. Era el momento de dar un paso adelante, de desafiar las sombras que lo rodeaban. Se obligó a mantenerse firme, su determinación renacía con cada latido. ¿Quién va?, preguntó, su voz resonando en la penumbra. La figura se detuvo, y un silencio opresivo llenó el espacio entre ellos. Finalmente, emergió la silueta de Alan, sus ojos brillaban con una mezcla de desconcierto y alivio. Miguel, pensé que no vendrías, dijo, haciendo un gesto que lo invitaba a acercarse. He estado esperando, pero la situación se vuelve más complicada. Las palabras de su amigo resonaron con el eco de una verdad igualmente amenazante. ¿Complicada? Eso no hacía más que intensificar su inquietud. Miguel se acercó, escuchando atentamente. He encontrado algunos documentos más, pero no sé si puedes manejar lo que significan. Don Ernesto tiene más influencia de lo que imaginábamos, explicó Alan mientras le entregaba un pequeño paquete envuelto en papel arrugado. Miguel desenvainó los documentos temblando, el contenido desató una tormenta de emociones en su interior. Eran registros, acuerdos y promesas firmadas por su familia y don Ernesto, revelando no solo negocios fraudulentos, sino la manipulación y el abuso que habían soportado sus antepasados. La revelación lo golpeó como un mazo. ¿Había heredado el miedo y la duda de su familia? Todo en él retumbó con la urgencia de querer cambiar esa narrativa. Esto no puede ser todo lo que somos, murmuró, asombrado por el peso del descubrimiento. La idea de que su línea familiar hubiera estado involucrada en la opresión de otros lo llenaba de rabia y confusión. Alan le palmeó el hombro con una mezcla de camaradería y compresión. No eres responsable de lo que hicieron, Miguel. Pero sí puedes decidir lo que harás a partir de ahora. Si buscamos la verdad, podemos dejar de ser marionetas del pasado. La frase caló hondo en él. Era un momento crucial, el instante de abrazar su identidad sin miedo a su herencia. Se sentía preparado, listo para enfrentar la oscuridad que había permanecido estancada por generaciones. Había llegado el momento de hacer frente no solo a don Ernesto, sino a los demonios que lo habían perseguido desde su infancia. Su corazón se encendió con la determinación renovada. Miguel sabía que el fracaso podría ser costoso, no solo para él sino para todos los que había dejado atrás. Pero el dolor de no intentarlo era insostenible. Con cada palabra del acuerdo, planeó su venganza silenciosa, un camino donde la justicia y la verdad eran sus armas. Decidido, dejó caer el paquete al suelo, los documentos deslizándose como hojas arrastradas por el viento de una tormenta inminente. Prepárate, Alan. Esto apenas comienza. Pero antes de que pudieran trazar un plan, otro sonido emergió de la oscuridad, distinto al que habían escuchado antes. Era un crujido, seguido de pasos firmes que se acercaban, rompiendo la frágil calma de la noche. Miguel se enfrentó a la nueva amenaza, sintiendo que el tiempo se estrechaba. La verdad que antes le aterraba ahora estaría a punto de confrontarlo en la forma más personal. Podría enfrentar a los fantasmas de su pasado y al mismo tiempo a la rugiente ¿sombra de don Ernesto? La tensión lo envolvía, y con un profundo suspiro, se preparó para lo que vendría. El susurro de las hojas al ser pisadas resonó en la mente de Miguel como una advertencia. Con el corazón palpitando furiosamente, observó la dirección del sonido. Una figura emergía de la oscuridad, y aunque el rostro seguía cubierto por sombras, su presencia era inconfundible. La tensión en el aire se volvía palpable, su determinación a enfrentarse a lo desconocido se incrementaba a cada instante. ¿Quién está ahí?, gritó Miguel, sobreponiéndose a la ansiedad que amenazaba con paralizarlo nuevamente. La figura se detuvo,
y en cuestión de segundos, la brisa fría trajo consigo el eco de una voz familiar. Era el mismo tono que había escuchado en tantas ocasiones, el de un viejo conocido, pero cargado de una nueva urgencia. «Soy yo», Santos respondió la figura, dando un paso adelante y revelando su rostro. Miguel sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Santos había sido un amigo de su familia, pero también un empleado de don Ernesto. Las decisiones de su vida estaban íntimamente ligadas a la trama oscura que había comenzado a desenredar. Aquella conexión lo llenó de incertidumbre, pero al mismo tiempo, el impulso de descubrir la verdad lo empujaba hacia adelante. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, intentando mantener la compostura. «He venido a advertirte», dijo Santos, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Lo que ya sabes sobre don Ernesto es solo la punta del iceberg. Sus planes son más insidiosos de lo que imaginas. Quieren despojarnos de nuestras tierras, de nuestros recuerdos». Miguel sintió cada palabra como un golpe directo a su estómago, la realidad de lo que se avecinaba comenzaba a calar en su conciencia. No solo un peligro para su familia, estaba en juego su dignidad, su historia. La rabia que había sentido antes, reverberaba con más fuerza. «¿Por qué deberíamos creer en ti?», desafió, movido por la desconfianza que siempre había tenido hacia aquellos que servían a ese tirano. Santos le lanzó una mirada que imploraba comprensión. «Porque yo también fui una víctima, Miguel. Lo que han hecho en las sombras afecta a todos, y ahora tú eres la única esperanza que tenemos», respondió, su voz temblando con la pasión de alguien que ha tenido suficiente del yugo del opresor. La revelación de Santos se filtró a través de las defensas de Miguel como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Podría ser que él, un hombre común hasta hace poco, se convirtiera en el portador de la verdad y el cambio? La idea de asumir ese rol lo asustaba, pero sobre todo, lo motivaba a transformarse. Miguel miró a Alan, buscando apoyo en su mirada. La complicidad entre ellos se volvía más profunda, marcada por la lucha que se avecinaba. «Necesitamos un plan», objetó Alan, con la voz firme. «Si don Ernesto tiene más aliados de los que pensamos, no podemos actuar sin estrategias». La mente de Miguel comenzaba a funcionar, ideas fluyendo a raudales. Tenía que concentrarse, dejar de lado el miedo y permitir que la determinación lo guiara. «Entonces dediquemos este tiempo a investigar más sobre sus operaciones. Si logramos develar sus secuencias, podemos ser más que simples oponentes. Podemos ser los cazadores en lugar de las presas», declaró con fervor, su mente proyectándose hacia una proyección de fuerza y resistencia. La incertidumbre daba paso a un nuevo propósito. La figura que había surgido de las sombras ahora se unía a su lucha, y la historia que había heredado comenzaba a transformarse. Ya no sería un simple espectador en la trama malévola de los poderosos, Miguel se comprometía a redimir no solo su legado, sino todas las vidas marcadas por el miedo. A medida que fijaba su mirada en el camino por delante, los pasos en la oscuridad cobraban vida en su mente. La amenaza se intensificaba, pero por primera vez, Miguel sentía que tenía las herramientas necesarias para enfrentarlo. Sin embargo, también sabía que la confrontación estaba cerca, y ninguna victoria sería posible sin sacrificios. Con un último vistazo a sus aliados, sintió como la urgencia comenzaba a compartir espacio con una creciente audacia. «No solo lucharemos por nosotros. Lucharemos por todos los que han callado, por aquellos que han sufrido por la ambición de unos pocos». La convicción en su voz resonaba en el aire, y una chispa de esperanza se encendía en su interior. Pero cuando los primeros pasos de su nuevo rumbo comenzaban a tomar forma, un grito desgarrador rompió la calma de la noche, helando su sangre. Era un recordatorio escalofriante de que el enemigo no dormiría y el tiempo se estaba agotando. Miguel se sintió más vivo que nunca, pero también más consciente de la vulnerabilidad que lo rodeaba. ¿Acaso la valentía podría sostenerlo en el abismo en el que se encontraba?
Con el eco del grito reverberando en su mente, Miguel se dio cuenta de que las sombras estaban más cerca de lo que pensaba, y que su enfrentamiento con la verdad estaba a punto de iniciar, de la forma más feroz e inesperada. La oscuridad se cerró aún más alrededor de Miguel mientras intentaba comprender el significado del grito desgarrador. Su mirada se encontraba fija en Santos y Alan. ¿Qué deberían hacer ahora? La incertidumbre lo embargaba, pero la determinación comenzaba a tomar forma. Tenía que actuar y no podía permitirse titubear. No podemos quedarnos aquí parados, dijo Miguel, con una intensidad en la voz que sonó casi como un eco de su propio coraje emergente. Debemos movernos y descubrir qué está pasando. El grito puede haber sido solo el comienzo. Alan asintió, y Santos, a su lado, mostraba una disposición resuelta. Aún sintiéndose un tanto inexperto, la autoridad que las circunstancias le otorgaban comenzaba a ofrecerle una nueva perspectiva. Decidido a no caer nuevamente en la desesperanza, Miguel comenzó a diseñar un plan. Hay un viejo almacén cerca de los terrenos de don Ernesto, comenzó a exponer. Se dice que guarda muchos de sus secretos. Si logramos infiltrarnos y recoger información, podríamos encontrar pruebas suficientes para reunir a otros en nuestra causa. Alan se inclinó hacia adelante, su mente trabajando rápidamente con cada palabra de Miguel. Eso es arriesgado. Necesitamos ser astutos. Si llegamos a ser descubiertos, podría poner en peligro todo lo que estamos intentando lograr, advirtió. Miguel supo que tenía un punto. La intuición lo llevó a reflexionar sobre su propio crecimiento y la experiencia que había acumulado los últimos días. La esperanza era un combustible eficaz, pero carecer de estrategia era un camino hacia la ruina. Sin embargo, sabía que arriesgarse era un componente clave de cualquier cambio significativo. Tienes razón, pero no podemos actuar como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Hay que analizar y dedicar los siguientes días a observar sus movimientos, respondió Miguel, sintiendo su confianza crecer mientras se adentraba en el terreno del liderazgo. Su mente, ahora más clara que antes, formulaba estrategias en simultáneo. ¿Qué habilidades había desarrollado sin darse cuenta? Había aprendido a escuchar, a observar detalles que antes pasaban por alto, los gestos nerviosos, el murmullo en los orígenes de las conversaciones, las conexiones que otros no lograban ver. Estas eran herramientas no solo útiles, sino necesarias para lo que estaba por venir. Miguel sintió que, a través del miedo y la incertidumbre, estaba emergiendo un nuevo yo. Uno que podía actuar con propósito, que podía ver más allá del horizonte. Decidió compartir esta reflexión con sus aliados. Hay algo más, comenzó a revelar. Creo que no solo debemos limitarnos a reunir datos. Cada paso que demos debe incrustarse en una narrativa, una que resuene con la gente. Si logramos que las personas comprendan el peligro que representa don Ernesto, quizás su poder se vea limitado. Es una lucha por la mente y el espíritu de nuestra comunidad, y la información que obtengamos debe ser contada con claridad y pasión. Las palabras brotaron de Miguel como un torrente. Santos lo miraba con respeto, mientras que la expresión de Alan mostraba admiración y una chispa de esperanza que antes era escasa. Ellos buscaban un propósito, y la claridad que Miguel traía a la conversación era contagiosa. Eres más fuerte de lo que crees, Miguel, dijo Santos, animado. Esto puede cambiarlo todo. El día se fue alargando, y con él, sus planes fueron tomando forma. Se establecieron roles y estrategias. Miguel se sintió un poco más alineado con sus propias convicciones, pero sabía que el verdadero reto estaba aún por llegar. Cuando se dispusieron a separarse para llevar a cabo sus respectivas tareas, algo cambió en la atmósfera. Un silencio pesado y extraño cayó sobre ellos. Miguel recordó de inmediato el grito. La sensación de peligro inminente se intensificó, y una pregunta extraña se filtró en su mente, como un susurro que no podía ignorar: ¿qué pasaría si se toparan con algo que jamás habían imaginado?
con el corazón acelerado y un nuevo propósito palpitante en su interior. Miguel se dio la vuelta. Su lucha había comenzado ahora, pero la pregunta que se presentaba era clara: ¿estaba realmente preparado para los secretos que la noche podía revelar? Mientras caminaba, una sombra se deslizó entre los árboles, y el eco del aviso que habían escuchado antes parecía resonar nuevamente en su mente. Lo que estaba por encontrarse estaba mucho más allá de lo que había anticipado. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo, para siempre? Miguel avanzó por el sendero cubierto de hojas, sintiendo como cada paso lo acercaba a un destino desconocido. La idea de la infiltración lo había mantenido despierto en las últimas noches, la adrenalina había alimentado su curiosidad, pero la ansiedad también lo acechaba. Estrategias y planes comenzaban a entrelazarse en su mente, como un rompecabezas cuyas piezas aún hacía falta encajar. El viejo almacén de don Ernesto se erguía en la distancia, una estructura desgastada que parecía susurrar historias de secretos enterrados. Miguel se detuvo un momento, permitiendo que el silencio lo rodeara. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido de sí mismo y sus compañeros. Un destello de incertidumbre se encendió en su interior. ¿Estaba a la altura de esta nueva versión de sí mismo que había comenzado a emerger? Recordó cómo, hasta entonces, su vida había sido una rutina tranquila marcada por la falta de desafío. Pero ahora, este nuevo escenario forjaba en él un sentido de propósito. Se sintió pesado por la realidad de sus decisiones, cada paso lo empujaba hacia la posibilidad del fracaso, pero también hacia la posibilidad de un cambio verdadero. Al llegar al almacén, examinó su entorno. Empezó a observar con un ojo crítico cada rincón, cada sombra que podía ocultar peligros. Notó cómo la luz se filtraba a través de las rendijas de las ventanas, proyectando espesas líneas de oscuridad. Esa oscuridad lo instó a recordar que el conocimiento era su mejor arma. No podía entrar de forma imprudente. Decidió que lo primero era observar los patrones. Con paciencia de cazador, se posó detrás de un árbol cercano, y comenzó a anotar mentalmente los movimientos de las pocas personas que merodeaban alrededor de la propiedad. La interacción entre ellos, las miradas furtivas, los murmullos, todo parecía indicar que había más en juego de lo que se veía a simple vista. No pasó mucho tiempo antes de que formara un esquema en su mente: había actores y roles en esta obra oscura. Aquellos que custodiaban el almacén no eran simples empleados, había algo más que los unía a don Ernesto. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, cada nuevo descubrimiento lo acercaba más al peligro, pero también a la verdad que buscaba. En ese momento de observación, el eco del grito resonó con fuerza en su memoria. Era un grito que pedía ayuda, tránsito hacia un cambio radical en la vida de otros. Se dio cuenta de que no solo se trataba de él, cada decisión podría impactar a los demás. Esa revelación le otorgó un nuevo sentido de urgencia y responsabilidad. ¿Y si me encuentro con alguien que necesita mi ayuda?, se preguntó, sintiendo cómo la presión del deber se asentaba sobre sus hombros. En su mente, las estrategias de su grupo comenzaban a ajustarse. Visualizó la narrativa que intentaba construir y se dio cuenta de que no solo era acerca de información, era sobre acción. Cada uno de ellos representaba una pieza más grande en el rompecabezas en el que se habían embarcado. Miguel se sintió más fuerte que nunca, una chispa de valentía lo iluminó. La oscuridad podía ser atemorizante, pero estaba decidido a transformar ese miedo en conocimiento y acción. Mientras se preparaba para actuar, una figura familiar apareció a lo lejos, como un espectro en la penumbra. Su corazón se aceleró al reconocer a Alan, que se acercaba con un rostro preocupado, revelando que su aliado también estaba metido en este camino peligroso. Pero, ¿qué le depararía el destino a ambos al cruzarse de nuevo? La tensión comenzó a acumularse, y la verdad que habían estado buscando estaba a punto de girar sus vidas de maneras que ni siquiera podían imaginar. ¿Qué secretos les aguardaban en el oscuro almacén de don Ernesto?
La adrenalina corría por las venas de Miguel mientras observaba a Alan acercarse. Había una tensión palpable entre ellos, un hilo que conectaba sus destinos en un momento que prometía ser decisivo. Alan, con su mirada perspicaz y su carácter decidido, siempre había sido un faro de fortaleza. Pero hoy, su expresión era un reflejo de incertidumbre que Miguel no había esperado. ¿Estás listo?, preguntó Alan, su voz baja pero firme, como si antepusiera el deber a su propio miedo. Miguel asintió, pero sus pensamientos eran un torbellino. La anticipación de la acción se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Había aprendido a aceptar la incertidumbre, pero eso no significaba que la eludiera. En su interior, un monólogo interno se desataba, cuestionando la solidez de su preparación. ¿Y si todo esto acaba mal? ¿Y si no estoy a la altura para enfrentar este peligro? La verdad está dentro, Miguel. Estos son los momentos que definen quiénes somos de verdad, se recordó a sí mismo. Cada día luchaba por transformarse, por dejar de ser un fantasma que vagaba sin rumbo. Este desafío era su oportunidad, su prueba. Mientras avanzaban juntos hacia el almacén, la conversación fluyó. Alan compartió más sobre sus últimas observaciones. Había notado detalles, un patrón en los turnos de guardia, una conversación sobre un intercambio que debía realizarse esa noche. Cada palabra de Alan añadía más peso a la responsabilidad que cargaba Miguel. La revelación de que había una entrega inminente lo hizo cuestionar no solo sus habilidades, sino también el curso que había tomado su vida. Este no sería solo un enfrentamiento, sería un testimonio de sus decisiones hasta ahora. Si actuamos rápido, podemos interceptar eso, sugirió Alan, con firmeza en su voz. Miguel sintió una ola de determinación. El conocimiento como arma era más poderoso que cualquier pensamiento negativo. Sin embargo, dentro de esa determinación, una sombra de duda rondó su mente. ¿Podía realmente hacer una diferencia? Reconoció que sus elecciones impactarían a otros, y si fallaba, las consecuencias serían más que personales. La tensión se hacía más intensa a medida que se acercaban a la entrada. Miguel se detuvo un instante. Recordó su vida previa, una existencia monótona donde los días se deslizaban uno tras otro, anclados por el miedo a salir de su zona de confort. Ahora, cada paso había sido una decisión deliberada hacia el cambio, hacia la acción y la autenticidad. Había evolucionado, sí, pero todavía quedaban rezagos de la persona que alguna vez fue, temerosa y pasiva. Miguel, ya no eres el hombre que evitaba el conflicto, se dijo mentalmente. Esa reflexión resonó profundamente. Enfrentar su legado de complacencia era crucial para avanzar. Se dio cuenta que la verdadera batalla no sería solo contra sus enemigos en el almacén, sino también contra los miedos que lo atormentaban desde el interior. Finalmente, atravesaron la entrada. El aire se volvió denso, cargado de secreto y peligro. Los ecos de un mundo que podría cambiar en un instante resonaban en su mente, mientras los murmullos se intensificaban a su alrededor. Miguel se empujó hacia adelante, resonando con la versión de sí mismo que estaba destinada a ser. ¿Estamos preparados para esto?, la voz de Alan interrumpió sus pensamientos. Ahora o nunca, respondió Miguel con un nuevo brillo en sus ojos. Estaban a punto de descubrir no solo los misterios del almacén, sino las verdades que habían estado ocultas en sus propios corazones. La lucha que seguiría marcaría un punto de inflexión en sus vidas, pero una palpación de temor aún permanecía. ¿Qué revelarían sus acciones? ¿Se estarían adentrando en un abismo del que no podrían regresar? Un estruendo resonó dentro del almacén, y el pitido de un móvil vibró dentro de un bolsillo cercano. Cualquier duda y ansias por la revelación estaban a punto de llegar a su fin. La nueva realidad de Miguel estaba a punto de ser puesta a prueba, y el destino nunca había parecido tan cercano y, aún así, tan aterrador. ¿Estarían listos para lo que estaba por venir?
Un silencio inquietante se cernía sobre el almacén mientras Miguel y Alan se adentraban. La atmósfera, cargada de expectativas y sombras, se sentía casi tangible. A medida que sus pasos resonaban en el suelo de concreto, Miguel apagó su mente analítica, dejando de lado las dudas que lo habían asediado. En lugar de ello, se concentró en el propósito de su misión. Esta era su oportunidad de demostrar que no solo estaba dispuesto a luchar, sino que era capaz de actuar. Las palabras de Alan retumbaban en su cabeza. Si actuamos rápido, podemos interceptar eso. Miguel se concentró en esa frase, como si cada sílaba pudiera incrementar su impulso. Ellos no estaban aquí solo para encontrar respuestas, sino para marcar la diferencia, para romper el ciclo pasivo de su vida anterior. Al girar en una esquina oscura, se encontraron frente a un pequeño grupo de personas hablando en voz baja. Las luces titilantes del almacén daban un aspecto inquietante a sus rostros. Miguel se sintió incómodo, pero en lugar de retroceder, sintió una oleada de decisión. Esa incomodidad, pensó, era un indicativo de que estaba vivo, que todavía podía cambiar su historia. Una parte de él se cuestionaba si realmente estaba preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Se recordó que cada paso que había dado hasta ahora era un acto de valentía, cada pequeña decisión había forjado el camino hacia su autenticidad. No era solamente un espectador en su vida, era el protagonista, escribiendo su propio guión. Mientras observaba al grupo, forzó su mente a ir más allá de los riesgos inmediatos. Se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo a ese grupo, sino también a sus propios temores latentes, el miedo al fracaso, a no ser lo suficientemente bueno, a no ser digno de la transformación que deseaba. En ese momento entendió que cada desafío significaba una oportunidad, no solo para actuar, sino para crecer. Voy a hacer lo mejor que pueda, murmuró para sí mismo, casi como un mantra. La identidad que había construido hasta ese momento se resquebrajaba, dando paso a algo más fuerte. Era la voz de un líder en lugar del eco de un solventador. La lucha no sería solo externa, sino también una búsqueda interna de sus capacidades hasta ahora inexplotadas. ¿Qué hacemos?, preguntó Alan en un susurro, cortando el aire tenso que lo envolvía. La verdadera pregunta, pensó Miguel, era ¿qué haría él? En ese instante, tomó una decisión. Necesitamos distraerlos. Yo iré por detrás, dijo Miguel, asumiendo el rol que nunca antes había imaginado desempeñar. Fue liberador y aterrador a la vez. Por primera vez, ya no pensaba en sí mismo como un subalterno en este escenario lleno de oscuridad. Se sintió como un agente del cambio. Con una presión creciente en el pecho, se movió sigilosamente hacia la parte trasera del almacén, consciente de cada sonido a su alrededor. La adrenalina lo empujaba, una mezcla de miedo y propósito. Su mente zumbaba con pensamientos sobre lo que podría descubrir. ¿Qué secretos guardarían aquellos hombres en el almacén? Y más importante aún, ¿qué significaría para él y su futuro? A medida que se acercaba a su objetivo, un ligero eco resonó detrás de él. Se dio vuelta, su corazón latiendo violentamente. Eran más de lo que había anticipado. Esa revelación estaba próxima, pero también la sensación de que cada acción podría revertir su destino. ¿Podía su resolución ser suficiente para enfrentarse a su mayor desafío? En ese momento crucial, el futuro de Miguel y la dirección de su vida pendían de un hilo. El siguiente paso determinaría si todo lo que había aprendido y luchado por alcanzar valdría la pena. ¿Estaría preparado para aceptar la verdad oculta que se encontraba frente a él? Todo dependía de cómo actuara en ese instante, y el tiempo se deslizaba rápidamente. Miguel contuvo la respiración mientras su mente giraba entre el deseo de huir y la necesidad de avanzar. Aquellos hombres, a lo lejos, intercambiaban palabras que no podía escuchar, pero su postura, la tensión en sus cuerpos, hablaba de algo siniestro. No solo estaba en juego su propio futuro, sentía que podía afectar a otros,
a aquellos que aún no conocía. Su decisión ya no se trataba únicamente de él, era un compromiso que superaba su zona de confort. La adrenalina en su sistema intensificaba su percepción. La luz tenue del almacén trazaba sombras alargadas, ideales para esconderse, pero también una metáfora de los resquicios oscuros de su vida que estaba dispuesto a iluminar. Caminó hacia el fondo con pasos calculados, permitiendo que la inseguridad inicial se transformara en determinación. Al llegar a una esquina, se detuvo y se asomó, tratando de captar algún atisbo de información. Visualizó las dinámicas del grupo, sus interacciones, y comprendió que existía un líder en la sombra. Algo en la postura de un hombre robusto acaparaba la atención de los demás. Miguel apretó los dientes al reconocer que, en la batalla de la dominación, la influencia de esa figura podía ser crucial. Pero, ¿y si ese poder se utilizaba para el mal? Enfócate, Miguel. Cada segundo cuenta, se recordó, enfocado en su propósito. Con un nuevo nivel de autoconciencia, Miguel sintió la presión de sus decisiones chispear en su interior. Ya no era un simple participante, se estaba transformando en un observador activo de sí mismo. Esa autoconciencia era un arma, y al examinar detenidamente la situación, se dio cuenta de las habilidades que había desarrollado a lo largo de los años, capacidades que hasta ese momento había subestimado. La mente analítica que solía relegar a un segundo plano ahora se convertía en su mejor aliada. Necesito una estrategia, susurró, meditativo. Recordó las técnicas de negociación que estudió en un viejo libro y la manera en que esas habilidades le habían permitido manejar conflictos menores en su trabajo. Cualquier elección que hiciera aquí no solo afectaría su presente, sus acciones tenían el potencial de construir un nuevo camino para su vida. Sus pensamientos se alineaban, formulando un plan en un instante. Se adentró en la conversación, en medio de los ecos de un intento de distracción. El momento se sintió eléctrico, como si se elevase por encima de su miedo. La voluntad de cambiar era más fuerte que la duda. De repente, sintió que el camino se despejaba ante él. Soltó una respiración profunda, alineando su intención con el deseo de cambiar las reglas de la partida. Pasó al ataque, dirigió su mirada hacia el líder del grupo y, aprovechando el momento de confusión, se plantó enfrente. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz resonando firmemente, desafiando la tensión del lugar. El silencio se volvió denso, los rostros se giraron hacia él en una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era un momento revelador, una confrontación que iba más allá de las palabras. Los ojos del líder retaron a Miguel, y en ese intercambio de miradas, el verdadero enfrentamiento comenzó. ¿Te crees lo suficientemente valiente como para interponerte?, respondió el hombre, su tono cargado de amenazas veladas. Miguel se dio cuenta de que en aquel enfrentamiento no solo estaba luchando por su vida, estaba demostrando la valentía que había cultivado dentro de sí. Esa lucha interna por su valía ahora se manifestaba físicamente, y aunque su corazón seguía latiendo a un ritmo frenético, en su interior nació un fuego, un deseo de ser más de lo que alguna vez pensó ser. La confrontación se sentía inminente, y el futuro de Miguel dependía de las decisiones que iba a tomar en este instante clamoroso. ¿Sería capaz de resguardar no solo su destino, sino también el de aquellos que aún eran ignorantes del peligro inminente? El peso de su decisión se cernía sobre él. El potencial de haber dado un paso definitivo hacia la transformación, tanto personal como colectiva, era real. En su pecho, la pregunta resonaba: ¿podría pasar de ser un mero espectador a un verdadero protagonista en la batalla que se dibujaba frente a él? A medida que el eco de su propia declaración reverberaba en sus oídos, se dio cuenta de que el momento no solo cambiaba su ruta, sino que también exponía una parte de él que nunca había conocido. Justo cuando la atmósfera parecía cargar aún más, una revelación impactante atravesó su mente. La revelación estaba a punto de surgir.
Y fue en ese momento decisivo que la verdad comenzó a desenredarse ante él, armándose de valor para aceptar una realidad que podría cambiarlo todo. ¿Estaba listo para la verdad que se avecinaba o se quedaría atrapado en el temor que lo había aquejado durante tanto tiempo? El silencio que rodeaba a Miguel y a aquellos hombres en el almacén era palpable. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido, un breve respiro antes de la tormenta que inevitablemente se desataría. Consciente de que cada decisión en ese instante podría redirigir su vida, Miguel se plantó firme, su voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Estoy aquí para ponerle fin a esto», declaró, sintiendo que cada sílaba vibraba en el aire. A través de su determinación, rescataría no solo su futuro, sino también el de quienes habían sido atrapados en la red de opresión de don Ernesto. El líder del grupo, un hombre robusto con una cicatriz que cruzaba su rostro, lo miró con escepticismo. «¿Y quién te crees para desafiarme? No tienes idea de lo que te estás metiendo», dijo, pero había un matiz de tensión en su voz. Era evidente que su retórica había resonado, andado en la línea entre la confianza y el miedo. «Quizás no sé todo, pero tengo algo que no tú, la voluntad de cambiar las cosas», respondió Miguel, con firmeza. En ese momento, desbordaba energía. Recordó las palabras de Clara sobre el poder de levantarse, y mientras hablaba, su voz se llenó de convicción. Los murmullos de los hombres se intensificaron, y el líder, percibiendo un cambio, comenzó a retroceder, buscando apoyo en los rostros a su alrededor. Miguel se sintió fortalecido por ese pequeño signo de debilidad. La verdad que había descubierto comenzaba a tejer su camino alrededor de él. «Mira, sé sobre tus tratos sucios. No seguiré siendo un espectador inactivo mientras aplastas a personas inocentes. Entre tú y yo, la balanza de poder ha cambiado», continuó Miguel, con cada centella de su ser alimentando su resolución. El miedo que sentía se estaba transformando en un fuego ardiente de desafío. Sabía que era el momento de actuar. Se dio la vuelta, mirando a Alan, quien aguardaba a la expectativa, dispuesto a respaldarlo. Era su momento, juntos cambiarían el rumbo de los acontecimientos. «Estoy listo, Alan. Vamos a hacer que la gente escuche lo que tenemos que decir». Con una seña, Alan entendió. Ambos se movieron. Miguel comenzó a grabar en su mente cada detalle de aquella reunión clandestina. Era el primer indicio de una revolución que comenzaba a gestarse. De repente, se escuchó un grito en la calle. Era una llamada a la acción. «Es ahora», gritó. La multitud a la que había ido a buscar durante toda su vida estaba lista para levantarse, y su voz se convirtió en el eco de tantas que habían permanecido en silencio. Miguel usó ese momento a su favor y, con voz clara y firme, les dijo a los hombres reunidos: «Si piensan que el miedo los mantendrá en control, están muy equivocados. La verdad no puede estar oculta por tanto tiempo. A partir de hoy, lucharemos no solo por nuestras tierras, sino también por nuestra dignidad. Salgamos y enfrentemos a don Ernesto juntos. Es hora de devolverle a la tierra lo que por derecho le pertenece a su gente». Esa llama de esperanza resonó en los corazones de quienes les rodeaban. Él no solo había traído su resolución personal, había despertado algo más grande que él, un deseo colectivo de justicia. Con cada palabra, Miguel sentía como el peso de su carga se levantaba, mientras la determinación ardía dentro de él. Mientras los hombres se acercaban a su alrededor, uniendo fuerzas por una causa común, Miguel se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Ya no era solo un joven atrapado en la desesperación, se había transformado en un líder, asumía la responsabilidad de su propio destino y el destino de su comunidad. Los ecos de su voz anticiparon un final diferente al que había comenzado. La valentía había suplantado al temor, y en su interior brotó un sentimiento de empoderamiento. La transformación fue palpable. Miguel había dejado atrás sus miedos y cada paso que daba lo acercaba más a su verdad.
Poco después, el sonido de pasos resonó en la entrada del almacén. Eran los hombres de don Ernesto, y aunque el enfrentamiento era inevitable, Miguel ya no temía lo que estaba por venir. Había comprendido su verdadero valor, era capaz de superar cualquier obstáculo. Enfrentado a la adversidad, miró a su alrededor. Las miradas de todos lo animaban. Se sentían inspirados. Había creado una red de apoyo, donde la comunidad se levantaba para enfrentar su opresor. Con una firme respiración, amplió la voz: el futuro no es un regalo, es una batalla que debemos pelear juntos. Nadie más lo hará por nosotros. Las palabras se dispersaron, gritando su eco de esperanza en cada rincón del almacén. El conflicto que enfrentaría sería difícil. Pero había alcanzado un crecimiento interior que le daba confianza. Y así, en un momento que sellaría su destino, dio un paso al frente junto a sus nuevos aliados, avanzando hacia la confrontación, seguro de que la lucha por la reinvención de su vida había comenzado. Sabiendo que había adquirido la fortaleza para enfrentarse a los fantasmas de su pasado, Miguel se sintió libre. La tierra, que antes parecía una cárcel, ahora prometía ser un campo fértil de posibilidades. En su corazón, sabía que el viaje aún no había terminado, pero estaba listo. La metamorfosis completa era, al fin, visible. Miguel dio un último vistazo al lugar donde todo comenzó, y sonrió. Con esperanza, dio un paso audaz hacia adelante, hacia la justicia que cambiaría su vida y la de su gente para siempre. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Son los verdaderos fans de historias de superación personal quienes entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.